Hola viajeros. Hoy te llevamos a descubrir 10 cosas que ver en Barcelona, la ciudad donde la historia, el arte y la magia mediterránea se unen. ¿Listos para empezar? Vamos allá. Comenzamos con la joya de Barcelona, la Sagrada Familia. La construcción de esta basílica inició en 1882 bajo la dirección del arquitecto Francisco de Paula del Villar, quien diseñó una iglesia acorde a la época, pero dimitió tras un año. En 1883, Antoni Gaudí asumió el proyecto, transformándolo radicalmente con su visión única. Gaudí dedicó más de 40 años de su vida a esta obra y durante los últimos 15 años se enfocó exclusivamente en ella. Sabía que no viviría para verla terminada y solía decir: «Mi cliente no tiene prisa», refiriéndose a Dios. Lamentablemente, en 1926, Gaudí falleció tras ser atropellado por un tranvía y debido a su apariencia descuidada, fue confundido con un mendigo, lo que retrasó su atención médica. Fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia. Actualmente, se espera que la basílica esté completada en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Una de las anécdotas más curiosas es que a lo largo de su construcción, la Sagrada Familia ha sido financiada exclusivamente con donaciones y en gran parte con las entradas de los visitantes. Además, cuando esté finalizada, contará con 18 torres dedicadas a personajes bíblicos, 12 para los apóstoles, 4 para los evangelistas, una para la Virgen María y la más alta, de 172,5 metros, para Jesucristo. Gaudí se inspiró en la naturaleza para su diseño, creando columnas que asemejan árboles y utilizando formas geométricas presentes en el entorno natural. Un símbolo único de la ciudad que sigue creciendo. El Parque Güell es una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí en Barcelona. Originalmente concebido como una urbanización residencial por el empresario Eusebi Güell, el proyecto no tuvo éxito comercial y se transformó en un parque público. Construido entre 1900 y 1914, el parque refleja la etapa naturalista de Gaudí, donde perfeccionó su estilo inspirado en formas orgánicas. Destacan elementos como la escalinata de entrada con la famosa salamandra de mosaico, la sala hipóstila con sus 86 columnas dóricas y la plaza con el banco serpenteante recubierto de trencadís. En el 1984, el Parque Güell fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Rambla es un emblemático paseo de Barcelona que conecta la Plaza de Cataluña con el Puerto Antiguo, extendiéndose a lo largo de 1,2 kilómetros. Su nombre proviene del árabe Rambla, que significa arenal, ya que en el pasado la zona era un torrente intermitente conocido como la Riera de Malla. A partir del siglo XV, tras la construcción de la muralla del Raval, la riera fue desviada y en 1766, al derribarse la muralla, comenzó su transformación en un paseo arbolado. La Rambla se compone de varios tramos, cada uno con su propia identidad. Rambla de Canaletas, conocida por la fuente de Canaletas, de la cual se dice que quien bebe de ella regresará a Barcelona. Rambla de los Estudios, llamada así porque albergó una de las primeras universidades de Barcelona, clausurada en el siglo XVIII, cuando Felipe V suprimió las universidades catalanas. Rambla de las Flores, destaca por sus coloridos puestos de flores y es la única rambla que conserva esta tradición. Rambla de los Capuchinos, llamada así por el antiguo convento de los capuchinos, en ella se encuentra el Gran Teatre del Liceu. Rambla de Santa Mónica, conduce hacia el puerto y alberga el Centro de Arte Santa Mónica. A lo largo de su recorrido, la Rambla está llena de kioscos de prensa, flores, cafeterías, restaurantes y tiendas. Es un punto de encuentro tanto para locales como para turistas. Y en sus inmediaciones se encuentran lugares emblemáticos como el Mercado de la Boquería y el Gran Teatre del Liceu. En los últimos años, se ha puesto en marcha un plan de renovación que busca revitalizar la Rambla, ampliando aceras, reduciendo el tráfico y creando nuevos espacios culturales, con el objetivo de devolver a los barceloneses a este icónico paseo y equilibrar su uso entre residentes y visitantes. El barrio gótico, Barri Gòtic, es el núcleo más antiguo de Barcelona y forma parte del distrito de Ciudad Vieja. Corresponde en gran medida a la antigua ciudad romana de Barcino, con su trazado original aún visible en algunas áreas. El barrio está compuesto por diversas zonas con identidad propia, como la Judería, Santos Justo y Pastor, Santa María del Pi, la Catedral, Santa Ana, la Merced y el Palacio.
Aunque su estructura se mantuvo prácticamente intacta hasta el siglo XIX, durante el siglo XX se llevaron a cabo intervenciones que buscaron resaltar su carácter medieval, algunas de las cuales han generado debates sobre la autenticidad histórica de ciertos elementos arquitectónicos. ¿Sabías que la Catedral de Barcelona tardó más de 600 años en completarse? La Casa Batlló, diseñada por Gaudí en 1904, es una obra que celebra la imaginación y la creatividad. Este edificio es uno de los ejemplos más destacados del modernismo catalán. Su fachada, inspirada en la leyenda de Sant Jordi, recuerda las escamas de un dragón. Los colores y formas de la fachada son únicos y reflejan la genialidad de Gaudí. No te pierdas su terraza, desde donde Gaudí mezcló arte, historia y naturaleza. La vista desde la terraza es impresionante y ofrece una perspectiva única de la ciudad de Barcelona. El interior de la Casa Batlló es igualmente fascinante, con vidrieras coloridas y detalles arquitectónicos que te dejarán sin aliento. Cada rincón de la casa es una obra de arte en sí misma. Montjuïc, la montaña de Barcelona, fue sede de los Juegos Olímpicos de 1992. Este evento transformó la montaña, dotándola de nuevas instalaciones deportivas y atracciones turísticas. Pero su historia va mucho más atrás. El castillo de Montjuïc en la cima fue una fortaleza militar construida en 1640 para proteger la ciudad. Este castillo ha sido testigo de numerosos eventos históricos y ofrece una vista impresionante de Barcelona. Hoy, Montjuïc es un lugar perfecto para disfrutar de vistas panorámicas y eventos culturales. Alberga varios museos importantes, como el Museo Nacional de Arte de Cataluña y la Fundación Joan Miró, que atraen a miles de visitantes cada año. No te pierdas el espectáculo de la Fuente Mágica, los hermosos jardines y un paseo en el teleférico para obtener una vista única de la ciudad. Además, puedes explorar el Poble Espanyol, el Anillo Olímpico, el Jardín Botánico de Barcelona y el Teatre Grec, cada uno ofreciendo una experiencia única en Montjuïc. El Mercado de la Boquería, oficialmente conocido como Mercado de San José, es un emblemático mercado municipal situado en la Rambla de Barcelona. Inaugurado en 1836, se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, ofreciendo una amplia variedad de productos frescos y locales. La estructura actual del mercado fue inaugurada el 19 de marzo de 1840, coincidiendo con el Día de San José, de ahí su nombre oficial. A lo largo de los años, el mercado ha experimentado diversas transformaciones, incluyendo la inauguración de la zona de pescadería y la instalación de su característico techado metálico. Con más de 300 puestos que abarcan una superficie de 2.583 metros cuadrados, la boquería ofrece una amplia variedad de productos frescos, desde pescados y mariscos hasta frutas, verduras y carnes. Además, cuenta con bares y restaurantes donde los visitantes pueden degustar tapas y platos locales. Visitar el mercado de la Boquería es sumergirse en la rica tradición culinaria de Barcelona, disfrutando de una mezcla de sabores, aromas y colores que reflejan la esencia de la ciudad. Construida en el siglo XVIII para los pescadores, la Barceloneta es el barrio marinero por excelencia. Su playa, revitalizada para los Juegos Olímpicos de 1992, es el lugar ideal para relajarse o probar mariscos frescos en sus restaurantes frente al mar. El Camp Nou, inaugurado en 1957, es el estadio más grande de Europa y un símbolo de la pasión por el fútbol en Barcelona. Más que un estadio, es un lugar de historias épicas y sueños cumplidos para los fans del Barça. Por último, subimos al Tibidabo, conocido por su parque de atracciones centenario, inaugurado en 1901. Su icónico templo expiatorio del Sagrado Corazón es visible desde toda la ciudad. Un lugar mágico para disfrutar con vistas de 360 grados de Barcelona. Y hasta aquí nuestro recorrido por Barcelona. Si te ha gustado este video, no olvides darle al like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más aventuras. Nos vemos en el próximo destino.